tan privilegiada la que Dios nos concede para estar en esta noche en un culto muy especial. Nuestro programa espiritual es riqueza por todas partes. Por donde se le mire, se convierte en espacios de salvación, espacios de bendición para la vida de todos aquellos que saben entender el trato de Dios y van descubriendo los métodos de Dios para ir trabajando nuestras vidas. Gracias a Dios porque estamos en un programa de salud mental que nos viene dando muchos resultados. Resultados a la vida personal nuestra. Puedo dar testimonio de eso en relación con mi propia vida y resultados en el espacio colectivo, en ese territorio de vida comunitaria donde va teniendo más sentido el encuentro entre hermanos. Bendita experiencia del cristianismo y maravillosa la forma de Dios salvarnos. Esa canción, Tu Gran Amor, nos da testimonio de eso que Dios permite en nosotros de poder ser lo que nosotros debemos ser y de esa forma garantizar nuestra auténtica felicidad y nuestro sentido de bienestar. De modo que es una canción dedicada a la conciencia de los valores que le dan la autoestima al creyente. A ti, majestad, bendito Padre Celestial, elevo en gratitud hoy el cantar, porque tú eres lo que es. Y cada día puedo ver que es tu justicia el gran dechado del amor, donde reservas la esperanza para ser lo que contigo soy, para vivir feliz y puedan ver en mí tu gran amor. Canción magnífica que testifica que nuestra experiencia con Dios nos lleva a descubrir el valor real de nuestra propia vida y en ese descubrimiento, hermanos míos, encontrar la experiencia de vida feliz a la que Dios nos está llamando. Estamos trabajando en este tiempo, en este programa de salud mental, lo relacionado con los problemas de la autoestima, y estamos tratando de entender lo válido y lo no válido de la autoestima. Y Dios nos está llevando a descubrir que Él tiene métodos terapéuticos para resolver esas situaciones que se puedan presentar en la vida nuestra. Por eso oremos para que Él dirija la reflexión en esta noche, que Él nos hable, que Él trate con la vida nuestra, que más allá de las palabras de quien enseña, esté la intervención del Espíritu de Él, recalcando cosas, afirmando en el corazón y en la mente nuestra cosas muy pertinentes en relación con la necesidad particular de cada quien. Son las obras de Dios, la forma de tratar que tiene Dios. Y hermanos míos, no podemos sustraernos de eso porque a eso nos ha llamado Él, a que nos expongamos al trabajo que está haciendo para perfeccionar nuestra vida, garantizar nuestra salvación y darnos el bienestar que nos ha prometido. Padre eterno, te damos gracias en esta noche porque estamos ante tu palabra nuevamente. Estamos en un ambiente magnífico. Las canciones han sido maravillosas y hemos vivido esa experiencia emotiva de poder dirigirte a ti, nuestro cántico, cargado de argumentos, de verdades, Señor, de revelación bíblica que se expresa en melodías hermosas. Ahora, Señor, te pedimos que nos guíes en este tiempo de la reflexión, del estudio, Señor, en relación con tu palabra y sobre todo en relación con
con el propósito tuyo de revelarnos nuestro estado y de llevarnos a una disposición para que el trabajo que haces tú en la vida nuestra se perfeccione, salvándonos eficazmente, restaurando nuestra salud mental y renovando nuestras posibilidades en la vida. Actúa, Señor, en esta noche. Perfecciona tu salvación en la vida de cada uno de mis hermanos y en la situación particular de todos ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. 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 Hermanos míos, pueden sentarse. Es preciso, hermanos míos, que se atienda hoy de manera especial la enfermedad de la baja autoestima. Yo lo estoy llamando enfermedad. No es algo que tenga ese rótulo en el manejo médico, en el manejo psiquiátrico, pero desde el punto de vista espiritual ya identificamos una enfermedad, la enfermedad de la baja autoestima. Esa baja autoestima de la gente hay que atenderla. ¿Por qué? Porque además de tener manifestaciones que estropean los espacios de relación con los demás, pueden estimular afectaciones profundas en la persona. Por ejemplo, la depresión. Las personas con baja autoestima tienden a deprimirse. Y esto es uno de los grandes problemas de salud mental en nuestro tiempo. La tendencia fácil que hay en la gente para deprimirse. La cosa es que el depresivo no se aprecia a sí mismo y dispone, hermanos míos, de una memoria selectiva capaz de recordar solo los sucesos negativos que acontecieron en su vida. Una persona con baja autoestima, entonces, tendrá facilidad para deprimirse porque tiene razones suficientes para verse en forma deplorable y para, lo que decíamos, seleccionar ese tipo de pensamientos, elaboraciones mentales que van haciendo el círculo vicioso de la depresión. Eso de deprimirme y pensar mal para deprimirme más y seguir pensando peor. Esas elaboraciones se expresan más fácilmente en las personas con baja autoestima. Ahora, fíjense ustedes que estoy hablando solo de una situación entre muchas, pero a lo que quiero llevarlos es a entender que eso hay que trabajarlo. Uno no se puede quedar allí como promoviendo estados enfermizos en la vida, asumiéndolos y aceptándolos como cosas normales, atrayendo condiciones desgraciadas a partir de la falsa apreciación que tenemos en relación con nuestro propio ser. Lo saludable es la estima propia. Dice, usted, si su vida es saludable, usted se va a apreciar, se va a descubrir valioso. Usted no se va a valorar. Eso es un término que debemos ir superando en nuestro lenguaje. Eso de valorarnos, no. Ni yo me doy valor y nadie en este mundo me da valor. Ya mi valor está garantizado porque Dios ya me dio un valor y el valor está en la categoría de lo precioso de Él, de lo digno, de lo apreciable. Por eso usted debe descubrir su valor y eso es lo saludable para que usted entienda
cuán significativa es su vida. La persona debe aceptarse a sí misma. Lo saludable es que no se rechace, sino que se respete tal como es. No quiere decir, y eso lo voy a insistir, que la persona respetándose a sí misma, apreciándose a sí misma, no descubra defectos. Al contrario, los descubre, los identifica. Pero esa persona, en razón de esos defectos, no aprecia equivocadamente su vida, porque su vida es más grande que sus defectos. Su vida tiene mucho más sentido. Y por esa razón, lo saludable es que usted se aprecie. Lo saludable es que usted se ame de la manera objetiva, como debe amarse. El amor siempre es objetivo, ¿no? Cuando hablamos de amor, estamos hablando de un estado afectivo objetivo. Ya otros sentimientos no lo son. El amor es objetivo porque el amor es la manera de verse correctamente a sí mismo. Recordemos que es imprescindible ese estimarse a usted mismo, a usted misma, para su vida de relación con Dios y con el prójimo. Fíjese que es la base de todo un sistema de vida relacional que desde el punto de vista espiritual incluye la relación con Dios, incluye la relación con las personas, y a través de la relación con Dios y de la relación con las personas se incluye la relación con las cosas. Y la justa apreciación de todo parte de la manera objetiva y correcta como usted se ve a usted mismo, a usted misma. Por favor, entiendan que es la base de todo. ¿Ah? En el principio de individualidad, es decir, en eso de que usted es usted, en eso de que yo soy yo, y que no somos más que nosotros mismos, ¿verdad? Y que necesariamente no debiéramos vernos menos que como debemos vernos a nosotros mismos. En eso del valor individual de su vida, si usted se pierde la oportunidad de verse correctamente, está perdiendo todos los criterios de objetividad con el que usted se enfrenta a la vida. Todo eso se le pierde, es decir, usted termina manejando una perspectiva anormal, una perspectiva patológica, y desde esa perspectiva, entonces usted anormaliza sus espacios de relación. Y no hay cosa más triste que uno no ser objetivo en relación con las posibilidades preciosas que tiene de relacionarse con la gente válida, con el Dios Todopoderoso, que es la validez por excelencia, o no tenga el discernimiento para saber cómo hace esa relación con los que no son válidos y con los que tratan de estropear, tratan de dañar, afectar su propia vida. Entonces, eso de que usted no discierna que alguien lo está saboteando su existencia, haciendo uso de lo suyo, con actitudes que usted debiera discernirlas, porque usted es justo para verse usted a usted mismo, porque usted se aprecia lo suficiente para saber el trato que se debe dar en una relación cualquiera. Cuando usted no es capaz de eso,
eso es una calamidad. Eso es una calamidad, eso es una cosa muy triste. Y de hecho es ya la apertura hacia el sufrimiento, es como abrir la puerta para la angustia, para la frustración y para esa experiencia triste de darse cuenta que con usted y con lo suyo los demás han jugado. De eso depende todo, dice ese texto de Mateo en el capítulo 22 que hemos trabajado. Dice, de estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, depende toda la ley y los profetas. Vea que estamos girando alrededor de esa hermosa idea. Y tenemos que decir para confirmar eso, que se ama a un Dios que se reconoce como aquel que me ha dotado de las condiciones que aprecio en mí mismo. Si yo me aprecio objetivamente, descubro que mis condiciones son dignas, son positivas. En el Salmo 139, el salmista expresa una perspectiva de autoestima grandiosa, una visión muy clara de cómo se juzga a sí mismo. De hecho, este análisis tenemos que hacerlo en la próxima reunión, este análisis de cómo construir cristianamente una autoestima buena, saludable. Cuando él dice en el Salmo 139, en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dice el versículo 14 como una visión positiva de este creyente delante de Dios. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Observen ustedes que aquí el salmista está haciendo referencia a lo que Dios hizo en él, o cómo lo formó a él, cómo lo construyó en el vientre de su madre. Y en esa experiencia, el salmista descubre que lo que Dios ha hecho es extraordinario. Y por eso lo deja ver en esa admiración, en ese gozo, en ese entusiasmo. Uy, tus obras son maravillosas. Y está hablando de él mismo. Se está refiriendo a él como persona. ¿Ya? Estoy maravillado, dice él, y mi alma lo sabe muy bien. Es decir, en medio de mis necesidades, en medio de mis limitaciones, en medio de mis torpezas, estoy sorprendido positivamente porque has colocado en mí cosas extraordinarias. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, y por eso sigue diciendo, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, y concluye esa visión de la grandeza de la creación de él. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Vean ustedes que el salmista se goza en descubrir la grandeza de su condición de persona creada por Dios. Y eso le sirve para estimularlo a la alabanza a Dios
y para rendirle culto a ese Dios. Y entonces aquí descubrimos que él expresa un afecto a un Dios que reconoce como aquel que lo ha dotado de condiciones que él mismo aprecia. Y si usted tiene una autoestima válida, de hecho, usted va a tener muchas razones y poderosas y suficientes razones para rendirle culto a su Dios. Desde la solvencia de un sentido de significado y valor por mi aprecio personal, tengo toda la libertad para dedicarme a conocer y a valorar al otro con mayúscula y a los otros, que son los otros seres humanos. Me veo como un ser apreciable, me aprecio a mí mismo, descubro el gran valor que tiene mi propia vida y entonces puedo decirle al Señor con todo el gusto, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Piensen ustedes que es parte de nuestra espiritualidad. Si usted no tiene una autoestima saludable, su alabanza a Dios es una alabanza movida no por la dignidad del ser suyo, sino por las circunstancias que se presentan. Y usted terminará honrando a Dios por las situaciones favorables en lo material o en lo económico, pero se pierde la oportunidad de rendirle culto a un Dios que hizo una obra maravillosa al hacerlo a usted, al colocarlo a usted sobre esta tierra y darle la oportunidad de ir creciendo en la claridad de un sentido enorme que tiene la vida suya como ser humano, porque no solo tiene presente, sino que tiene futuro, y su futuro es eterno. ¿Ve? Eso va configurando la autoestima. Tengamos en cuenta, hermanos míos, que lo primero que acontece en el ser humano y se debe dar, o necesariamente se da de forma espontánea, es un sentimiento de afecto hacia sí mismo. Y eso es bueno que lo entendamos, hermano. Uno, lo primero que aprende es a apreciarse a sí mismo como algo, primero, luego como un alguien, pero esa capacidad para gustar de sí es con lo que se abre nuestras experiencias en la vida, ¿ya? Con lo que se abre las posibilidades de ubicación existencial en esta vida. Más tarde, a partir de esto que nosotros vivimos como aprecio a nosotros mismos, estoy insistiendo en el hecho de que eso es espontáneo. Posteriormente, nosotros comenzamos a reflexionar acerca del prójimo, de modo que aparece en la práctica otro de los grandes principios bíblicos. Fíjense que ya estamos identificándonos con el gran principio bíblico, ¿ya? Ama a tu prójimo como a ti mismo, y la forma como la teología tanto cristiana como la judía asume el hecho de que de ese vínculo de amor depende toda la ley y los profetas. Ahora nosotros descubrimos otro principio dependiente de la autoestima, de una autoestima saludable. Usted lo observa en Mateo, en el capítulo 7, Mateo capítulo 7.
Usted lee en el versículo 12 una frase de Jesús para concluir un texto alrededor de eso que Él nos dice: tengan confianza, pidan, tengan confianza, busquen, tengan confianza, llamen, porque si piden, se les dará; si buscan, hallarán; si llaman, se les abrirá. Tengan confianza. Son dignos de eso. Es que está haciendo hincapié en la dignidad de las personas, en el derecho de las personas. Y por eso hace la comparación con la condición nuestra como seres humanos frente a nuestros hijos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Es lo más fuera de tono que puede haber. Y sucede que los seres humanos tenemos nuestras dificultades de estructura, y no es extraño que eso se dé, pero Jesús lo coloca como un modelo de salud. ¿Qué hombre saludable un hijo le pide pan y le da una piedra? ¿O quién, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Y entonces Jesús hace la confirmación del principio. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, es decir, si los hijos de ustedes, a pesar de la maldad de ustedes los ven con tanta dignidad y los inspiran a que se vean dignos de recibir de ustedes lo mejor, porque si piden pan, le dan pan, y si piden pescado, le dan pescado, y no simplemente se lo niegan o no le dan algo que los va a dañar y los va a agredir. Si eso lo hacen ustedes, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es decir, ¿cuánto más Dios podrá verlos a ustedes tan dignos, tan válidos? ¿Y cuánto más ustedes deberían verse tan dignos y tan válidos de recibir de Dios, entendiendo que Dios es bueno y ustedes son malos? Si ustedes hacen eso con sus hijos, no creerán que Dios hará cosas extraordinarias, porque el aprecio que Él les tiene, porque la forma como Él los trata con dignidad, porque la honra que Él les da, justifica todo lo que Él da cuando le pide. No es el tiempo que ustedes comiencen a verse como dignos de la grandeza de Dios, como merecedores de algo que tiene que ver con la dignidad de ustedes, y que ustedes aprenden a verse desde ese territorio. Más o menos la idea es, ¿no es el tiempo de la autoestima? Eso sería una forma de entender la expresión de Jesús. ¿No es el tiempo en que ustedes se consideren dignos de recibir de Dios? ¿No es el tiempo en que ustedes se vean dignos de su Creador? ¿No es el tiempo en que ustedes se aprecien a ustedes mismos como personas a las que Él no solamente los estima, sino que quiere darles lo mejor que Él tiene? Y eso no justifica que ustedes se vean como personas que deben ser preciosas a los ojos de ustedes mismos. Aleluya. Aleluya. Vean ustedes que en esa forma Jesús entonces concluye esa reflexión sobre la autoestima con un texto que complementa la idea. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan
con vosotros, ¿eh? Después de la reflexión de ustedes son dignos, ustedes merecen de Dios lo mejor. Y si ustedes reciben de Dios lo mejor, ustedes van a tener que considerar que hay cosas muy buenas que ustedes desean que los hombres hagan con ustedes, porque ustedes se tienen una autoestima suficiente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Fíjese que vuelve a mencionarse el principio. Esta es la ley y los profetas. ¿Cuál es la ley y los profetas? Eso de que seamos capaces no solo de vernos dignos de toda la gracia y la generosidad de Dios, sino que seamos capaces de ver a los demás dignos de la generosidad y de la gracia de Dios, de modo que nosotros tengamos la libertad para desear, anhelar que los otros tengan de parte mía todo lo que yo creo merecer de parte de ellos. Y si yo entiendo el valor que Dios me da, yo me merezco de ellos lo mejor. Por tanto, quiero darle a ellos lo mejor. Y cuando parto de ese principio, todas mis peticiones a Dios estarán elaboradas en justicia, porque las mismas cosas que yo quiero para mí son las cosas que voy a querer para los otros. Y entonces me he convertido en una persona que no alego atención preferencial para mí, que no me considero más digno que los demás, que no elaboro esa visión ególatra de considerar que todo lo bueno me lo merezco yo y los demás no tienen tantos méritos, que he superado ese territorio donde considero que si yo no recibo lo que debo recibir y los demás, entonces tampoco tendrían derecho a recibir, o cuando yo me lleno de envidia y de celo, en cambio de gozarme, cuando veo que los otros reciben y yo termino pensando que no tengo, cuando debo verme como una persona rodeada de la gracia, de la generosidad divina, porque Dios me da a mí con la capacidad del amor de Él y de la dignidad que tiene mi propia vida. Dije que son muchas elaboraciones que usted puede hacer y todas giran alrededor del hecho de que usted se tiene una saludable autoestima. ¿Qué merecen los demás? Lo que usted se merece. Si usted no se ama, o si usted tiene un amor falseado a usted mismo, usted descubrirá que ese es el origen de los malos deseos que usted tiene para los demás. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Ese es el origen de los malos deseos que usted tiene para las otras personas. Es el origen que usted, de todas aquellas cosas que usted construye negativamente en función de los demás. Esas son las apreciaciones suyas de corte negativo en relación con la vida de las otras personas. ¿Dónde se origina? En eso de que usted se ama mal a usted, de que usted tiene una tan falsa apreciación de usted mismo que de usted puede surgir un mal deseo para los demás. Así que no solo nosotros descubrimos nuestra autoestima deformada en cosas que tienen que ver con lo que apreciamos en nosotros mismos, sino que lo descubrimos también en cosas que nosotros buscamos o hacemos por los demás. ¿Ya? Nadie que no se valore a sí mismo como debe valorarse tiene capacidad de tomar responsabilidades para beneficiar a los otros. El espíritu de la generosidad, el espíritu altruista, ¿no? El espíritu
de todos aquellos que tienen una visión de compromiso con el derecho de los otros, cuando auténticamente es eso y no un pretexto, porque muchas veces eso es un pretexto para buscar yo lo mío, decir que estoy buscando lo de otro y al final usar todos los espacios para mis intereses, pero cuando auténticamente en mí surge un genuino interés por el beneficio de los otros, eso surge de una visión saludable de mí mismo. ¿Por qué? Porque no estoy cargado con la necesidad mía. No estoy cargado con mi espíritu de competencia con los demás. No estoy mirando a los demás como rivales que tengo que superar y con eso demostrar que yo no me veo con la objetividad que Dios quiere que yo me vea. Y entonces, cuando ubico ese espacio de relación cargado de ese tipo de intereses, con eso puedo identificar que mi autoestima está falseada, está equivocada, está distorsionada y necesito sanarme porque estoy enfermo. Necesito restaurar las condiciones saludables de mi vida. ¿Por qué? Porque estoy deseándole al otro cosas que yo no quiero para mí. Y si le deseo al otro cosas que yo no quiero para mí, quiere decir que estoy compitiendo con el otro, que estoy viendo al otro como rival, que estoy enfrentándome al otro cuando debiera estar al lado del otro, ayudándolo a llevar su carga. Y vamos a ver eso en lo que la Biblia define como la ley de Cristo. Ese es el espíritu de ese principio que se llama el principio de la regla de oro. El principio de la regla de oro. ¿Cuál es el principio de la regla de oro? Desee para los otros lo que usted quiere para usted. Y por favor, dele a los otros lo que usted espera que le den a usted. Ese es el principio de la regla de oro. ¿Ya? Alrededor de ese principio, es decir, ese principio surge, alrededor de la autoestima saludable. ¿Ve? Es la psicología básica, ese principio, del compromiso social, espiritual de un creyente. ¿Cuál es la psicología básica de ese compromiso social? Ese compromiso espiritual. Me estimo, me aprecio, soy consciente de mi valor. Y sobre esa base tengo libertad para ver a los demás tan dignos como me veo yo. Y si yo no me veo digno, y si yo no me aprecio, jamás podré apreciar a los demás, jamás podré verlos dignos. Y ese es el origen de muchas críticas malsanas que nosotros elaboramos. Cuando a uno le queda tan difícil ver la virtud del otro, pero tiene una habilidad para verle el defecto. Un ser humano que está lleno de virtudes no vemos ninguna, pero tiene 2 o 3 defectos y eso es lo que resalta y decimos es que con esa actitud, con esos defectos, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos un problema de autoestima. No es simplemente el problema de ver mal al otro. Veo mal al otro porque me veo mal a mí mismo. Y entonces, como me veo mal, debo competir. Y al competir, tengo que rebajar al otro para poder colocarme en un lugar competitivo favorable frente a ellos, frente al otro. Fíjense ustedes todas las cosas que usted tiene que ir analizando de la pobreza de la autoestima. ¿Ya? Ese no ser capaz de disfrutar lo positivo que encuentra en la vida, porque usted no identifica lo positivo de su propia vida. Creo que
El compromiso social se basa en eso. Por tanto, el origen es una saludable autoestima. Siempre estoy buscando y esperando de Dios para los demás como lo hago para mí. Y lo que yo espero para mí, lo debo esperar para los demás. Si no es así, si hay un desbalance en mis expectativas, según ese texto de Mateo 7:12, cuando yo pierdo la capacidad para despertar en mí el genuino interés de ver salir adelante la vida de los otros en la bendición de Dios, tengo un problema muy serio, porque me estoy quedando corto en ver el valor del otro, y no puedo ver el valor del otro porque originalmente no tengo una buena visión del valor de mi propia vida. Ese texto, recuérdenlo como base, esa reflexión que hemos hecho de ese texto de Mateo 7, del 7 al 12, porque eso tiene que ver con enfermedades muy frecuentes en nosotros. Nuestras peticiones, ¿cómo están hechas, hermanos míos? Cuando oramos nosotros, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Y analice si eso que usted le pide a Dios para usted corresponde a lo que usted está anhelando para la vida de los otros. Y se dará cuenta que hay un problema de autoestima. ¿Por qué? Porque usted no es capaz de desear para el otro lo que usted quiere para usted. Y usted dice, no, es que yo me tengo autoestima y entonces por eso quiero cosas buenas para mí. Eso es una falsa autoestima. Porque cuando usted no desea para los otros lo que usted quiere para usted, está compitiendo. Quiero que capten bien esa idea. Está compitiendo. Y quiere colocarse por encima de ellos. Y entonces ya hay un rasgo de altivez. Hay una manifestación de orgullo, donde usted dice, es que para mí quiero eso. Bueno, para ellos, Señor, dales esto y eso un poquito por abajo. Bueno, eso es bendición y ellos tienen que verlo como bendición, pero a mí me tienes que dar esto y esto y esto. Esa visión es un problema de autoestima. Entonces, fíjense que esto está quedando claro. Los problemas de autoestima no se visualizan solo alrededor de las cosas que tienen que ver como yo me veo, sino de las cosas que tienen que ver como yo planteo mis demandas en la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que una saludable autoestima está pidiéndole a la vida por todos aquellos que vamos descubriendo valiosos alrededor del valor de nuestra propia vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya? Yo nunca podré verme desde esa perspectiva de Mateo 7:12. Nunca podré verme plenamente realizado a mí mismo si mi propia satisfacción no se complementa con la satisfacción de los demás en lo que yo soy satisfecho. Y esa es la ley y los profetas. Esa es la ley y los profetas. Un interés por la comunidad que nace del interés que tengo de tener cosas muy buenas. Y aquí viene otro elemento de reflexión. Y es que yo descubro que lo mejor para mí pasa por el territorio de la bendición que reciban los otros. Cuando los otros reciben lo mejor para ellos, estoy metido en los espacios de la bendición de lo mejor para mí. Cuando lo mejor para mí es una cosa que se construye sobre la base de la desgracia de los otros, allí hay un problema de autoestima. ¿Ya? Eso de aplastar, eso de competir y pasar por encima de los otros y buscar la manera de que los otros
tropiecen, caigan y nunca lleguen. Eso de la competitividad que se da en el mundo, eso está indicando unos grandes problemas de la formación de la autoestima de la gente en el espíritu de esa mentalidad que tiene que ver con la mentalidad capitalista, con la mentalidad de los intereses comerciales, de los intereses de la ganancia, del producir y de ganarle a los otros, vencer a los otros, en cambio de verme protegido en la forma como los otros alrededor mío salen adelante. Eso no se visualiza así. ¿Por qué? Porque cuanto más derrotados los tenga, mejor me tendré que sentir porque voy ganando en la competencia. ¿Y eso qué está indicando? Problemas de autoestima. Grandes problemas de autoestima. En el mismo espíritu se define la ley de Cristo. Oigan lo que estoy diciendo. El mismo espíritu es el de la ley de Cristo. Miren que en Gálatas, en el capítulo 6, donde se hace mención de esta idea, Gálatas 6. Escuchen este texto y dense cuenta que se mueve en esa esfera de la regla de oro y se mueve en ese territorio de una buena autoestima que fundamenta el bienestar para los demás también. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu, noten, ¿a quién se le pide mansedumbre? Dice, con espíritu de mansedumbre. No se le pide simplemente la mansedumbre al que va a ser restaurado, se supone que sí, que debe agacharse, debe humillarse, porque va a ser restaurado. No, se le pide mansedumbre a quien restaura. Porque la tendencia es, yo estoy por encima, yo tengo la sartén por el mango, yo tengo todo a mi favor, de modo que tengo oportunidad de cobrarle, de ensañarme, de sacar la ventaja frente al déficit que ha presentado la vida de este otro. Cuando en nosotros hay una visión objetiva de nosotros y descubrimos que otro falla, una de las primeras cosas que uno debe sacar como conclusión al ver la falla de otro es, Señor, ten misericordia, porque pude ser yo. Fíjate que es el principio que ahí se va a plantear. Pude ser yo, Señor. Segundo, yo me imagino cómo me sentiría yo al fallar de esa forma y cuánto desearía que me restauraran amorosamente y de una forma que dignificaran mi vida en la restauración. ¿Ve? Apreciación de una saludable autoestima que parte del hecho de que yo soy consciente de que yo también soy débil. Ser consciente de mi debilidad y apreciarme en medio de mi debilidad es el derecho de la autoestima, pero eso me lleva a ver que la debilidad del otro merece mi respeto y su falla merece mi trato respetuoso a la vida de él. Espero que esto me lo entiendan bien, porque a veces es lo que más nos falta. Nosotros nos ensañamos cuando encontramos que el otro cae y nos ensañamos de una manera
cruel, demostrando que es la oportunidad que tenemos o el papayazo que nos dio la vida para poder mostrarle al otro nuestra superioridad, para poder someter al otro y dejarlo allí postrado y que no se levante en competencia contra la dignidad nuestra. Y eso demuestra una pobreza enorme en la autoestima, muchos complejos, muchos temores que me llevan a actuar de una forma inconsecuente con mi prójimo. ¿Ve? En la ley de Cristo se me dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjense la elaboración que acabo de hacer. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es: ustedes son valiosos, honren a los demás. Ustedes son personas sostenidas por la gracia de Dios. Ayuden a los demás a levantarse de sus postraciones, porque Dios tiene propósitos con ellos, como los ha tenido con ustedes, y Dios los ha dotado a ustedes de cosas preciosas, y la vida de ustedes está dignificada. Eleven a las personas para que puedan llegar a ver la dignidad de ellos mismos y ubicarse en esa dignidad con la visión que ustedes tienen hoy. ¿Por qué? Porque Dios los ha llevado a desarrollar una saludable autoestima. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, aquí viene una autoestima deformada. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando yo me enfrento inadecuadamente al déficit de los otros, no simplemente asumiendo las posturas de justicia, cuando pierdo el sentido de la misericordia, cuando por otro lado asumo las posturas vengativas en las situaciones deficitarias de los demás, hermanos míos, estoy reconociendo que tengo un problema serio para verme a mí mismo. Y por eso visualizo con tanta distorsión lo que me está rodeando. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, dése cuenta quién es, descúbrase y apréciese objetivamente, ámese a sí mismo, y el amarse a sí mismo quiere decir que usted es muy objetivo con usted y se da cuenta de las cosas positivas que usted tiene y se da cuenta de las cosas negativas que usted tiene. De modo que cuando usted se ve con objetividad, usted nunca podrá verse superior a los otros. Usted nunca podrá considerar que usted está en un nivel, en una dignidad o en unos privilegios que los otros no tienen derecho a ellos. ¿Por qué? Porque usted pertenece a esa estirpe, porque usted está ligado a ellos, porque usted pertenece a ese nivel social, a ese nivel de criatura a la cual Dios está tratando, porque Dios como lo creó a usted, lo creó a él, porque Dios como lo está salvando a usted, tiene el interés de salvarlo a él, de salvarla a ella. Así que, hermanos míos, la ley de Cristo es una dimensión de estructura basada en una autoestima saludable. ¿Ya? Dice el texto, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, cada uno es responsable de su propia vida. Cada uno tiene que asumir la claridad objetiva de la visión de sí mismo. Cada uno tiene que desarrollar una saludable autoestima. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado.
pues todo lo que el hombre sembrar, ese también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe. Observen ustedes que está dirigido hacia nuestra visión del derecho de los otros. Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo me hace un defensor del derecho del otro, del mérito del otro, de la condición del otro que demanda mi esfuerzo para sobrellevar yo su carga, la condición de la dignidad del otro que me hace tratarlo con misericordia en medio de sus limitaciones, que no significa alcahuetería, que no significa aceptar pasivamente las cosas malas, sino que significa que si esa persona tiene afán de restaurarse, yo le doy los espacios y se los doy sin ensañarme y sin asumir ventajas, sino simplemente creando la condición que me lleva a verlo como si yo fuera la persona que estuviera recibiendo ese beneficio del amor, la misericordia y la generosidad de los otros. Esa es la ley de Cristo. O sea que estamos viendo que toda la ley y los profetas se cumple en ese principio. ¿Cuál es el principio? De que yo tengo una visión saludable de mí mismo, tengo autoestima, me veo como una persona digna en la dignidad que recibo por revelación de parte de Dios, y a partir de eso se genera mi auténtico, genuino interés porque los otros alcancen lo que yo en gracia, en bendición, en salud, en bienestar he alcanzado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque deseo para ellos todo lo que yo he recibido. Para mí, todo lo que yo tengo en beneficio mío. Hermanos míos, esto nos deja ver que la conciencia básica de lo que somos, según Dios, es que así como nosotros somos, son los demás, y que por tanto lo que nos merecemos, se lo merecen ellos también. Eso es. Si yo creo que me merezco que Dios me mande al infierno, pues eso es lo que creo que merecen los demás. ¿Ya? Ahora, si yo digo, Señor, llévame al cielo, pero a ellos mándalos al infierno, tengo que hacer un análisis muy serio de mi autoestima, porque falsamente la tengo positiva, pues si no alcanzo a verlos a ellos merecedores de lo bueno mío, quiere decir que yo tengo una falsa visión de mí mismo, tengo un complejo que me deja ver en inferioridad de condiciones y me pone a competir, quitándole a los otros méritos, derechos, oportunidades para yo poder recibir cosas que ellos no y ponerme por encima de ellos. Tengo un problema de autoestima. Espero que lo que he dicho hoy tenga mucho sentido para ustedes y entiendan que tenemos un problema serio, porque venimos de experiencias muy relacionadas con esto que estoy diciendo. Tenemos un problema serio de identificación equivocada de eso que nosotros debiéramos ver de una mejor manera, y tenemos la dificultad para ser capaces de objetivamente reconocer que no nos amamos tanto como debiéramos amarnos, porque no sabemos quiénes somos. No tenemos ni un mínimo
de conciencia respecto a lo que nosotros realmente somos. Si yo no soy capaz de apreciarme, si yo no soy capaz de amarme, tengo una ignorancia enorme de quién soy. ¿Por qué? Porque es que yo soy un ser dispuesto por la generosidad de un Dios que para hacerme a mí se miró a sí mismo. Y al construirme, dijo, lo quiero a mi imagen, lo quiero a mi semejanza. Si yo no descubro eso, no he apreciado lo que soy. No sé quién soy. Y estoy manejando criterios totalmente desobjetivizados. Estoy actuando en ignorancia total de lo que soy y estoy haciendo apreciaciones a tientas porque no veo nada claro. Y por eso termino metido en tanto lío con mi prójimo. En cambio de disfrutarlo, lo sufro, lo resisto, lo compito, lo agredo, lo disminuyo, busco la manera de que no reciba, lo coloco en una posición de desventaja frente a mí y lo considero menos digno que yo para recibir cosas, demostrando que tengo un complejo serio en mí, que tengo temores de ser desplazado, de ser ignorado, de ser colocado en desventaja, y por eso lucho, y a eso lo llaman autoestima, esa lucha que yo hago para salir a flote en la competencia que tengo con los demás. Eso no es autoestima, hermanos míos. Eso es un amor propio deformado. Eso es un amor propio deformado y lo vamos a analizar, ¿ya? Eso que yo de codazos aquí, de codazos allá, y que entonces me ponga en ese espíritu de rivalidad con todos y a todos los tenga que vencer. Eso está generándome en mí un amor propio desafortunado y una pobre autoestima. Y yo considero que esa es mi dignidad. ¿Por qué? Porque me estoy tratando con orgullo. Yo no me voy a ver inferior a nadie. Y el que me ponga al frente le voy a demostrar que yo no soy inferior. Esa necesidad de mostrar está teniendo que ver con una afectación terrible de la estructura de mi vida. ¿Cuántas cosas así por el estilo? Iremos mencionando muchas. Pero a lo que quiero llevarlos es que esa es una condición patológica terrible. Es una condición muy enferma, muy afectada, que destruye las posibilidades de la vida nuestra en relación con el propósito de Dios. Entonces, hermanos míos, ¿no creen que se justifica que Dios nos sane y que Dios nos lleve a construir una autoestima saludable, de modo que tengamos la oportunidad de vernos a nosotros mismos de tal manera que podamos ver a los demás como dignos de lo mejor que nosotros recibimos? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos sane. En cosas que usted ha escuchado esta noche, posiblemente hay condiciones que a usted lo afectan. Usted está viéndose metido en esos líos de una apreciación equivocada en relación con la vida suya, que lo está llevando a vivir una relación distorsionada con los demás y a ver a los demás como los seres que representan para usted un obstáculo para su realización, cuando debieran ser la oportunidad
de la gracia de Dios para que al lado suyo el desarrollo de ellos se convierta en un soporte de su bienestar. Y por eso usted necesita pedir a Dios que lo sane, que la sane de esos terribles problemas de autoestima. Vamos a orar en ese sentido. Vamos a pedir a Dios que trate con nosotros. A pedir a Dios que nos resuelva esos problemas internos, que nos sane, que nos restaure. Oremos todos. Padre eterno, gracias, porque tú estás entendiendo nuestra necesidad, estás conociendo nuestras limitaciones y estás descubriendo, Señor, las situaciones en las cuales, atormentados por complejos y apreciaciones equivocadas acerca de nosotros, hemos actuado frente a las demás personas de una manera tan inadecuada que los grandes principios expresados en la Escritura que ennoblecen nuestra relación con los demás y nuestra relación contigo son principios que en nosotros difícilmente se cumplen. Ayúdanos entonces sanándonos. Ayúdanos entonces restaurando nuestra visión válida de nosotros mismos. Ayúdanos a levantarnos de todas estas condiciones que nos hacen personas postradas, hacen personas afectadas con daños muy graves, Señor, que no nos dejan disfrutar la vida, que no nos dejan ubicarnos en un plano de bienestar y de felicidad. Ayúdanos entonces a dar una medida acertada a la demanda que se está dando a esta situación de necesidad en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, declaro victoriosos a los hermanos que están luchando con esos conflictos duros de su autoestima, que están viviendo esas situaciones que los está amargando la vida y les está llenando el corazón de sentimientos malos en la relación con los demás. En el nombre de Jesucristo los declaro victoriosos sobre todas esas condiciones y creo en el poder tuyo para sanarlos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, esto va para bien. Y esto va subiendo en nosotros como un poder que nos está llevando a darle a la vida nuestra el orden que de parte de Dios debe tener. Por eso en el nombre de Jesús, yo lo declaro a usted victorioso sobre su problema de autoestima y Dios va a seguir perfeccionando eso en nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Salúdense unos a otros. Hermanos, no olviden que este próximo fin de semana es nuestro día misionero. Recuerden que recogemos nuestra ofrenda a un denario y la ofrenda a un denario es una propuesta casi como una convención nuestra en la que hemos decidido dar un día de salario nuestro para respaldar la obra misionera. Esto no quiere decir que es una obligación, porque usted da lo que en su capacidad de dar tiene y lo que le nazca dar, porque todo es aceptable y todo es válido, todo es bendición. Ahora, si usted no tiene para dar, no tiene por qué dar. Por favor, entiendan que estos son decisiones que tomamos alrededor de las posibilidades. Pero si usted lo puede hacer, hágalo y bendiga a la iglesia, ofrendando para la obra misionera, para sostener programas en lugares donde el evangelio se tiene que extender y lo estamos extendiendo, pero no hay recursos allí para sostener un trabajo válido. Contamos con su colaboración. Y entonces estamos invitando a la jornada misionera el sábado 26. Voy a estar acompañando a los jóvenes en un culto que vamos a hacer en directo. Entonces, el próximo sábado nos encontramos a las 6 de la tarde y el próximo domingo nos encontramos a las 10 de la mañana en nuestro programa misionero de la iglesia y la enseñanza misionera.
que Dios nos dé la oportunidad de disfrutar todos estos espacios como debe ser. Dios les bendiga. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.